Imagina un lugar donde las ciudades antiguas susurran historias del pasado, donde lagos de esmeralda reflejan cascadas interminables. Donde lagos de esmeralda reflejan cascadas interminables. Y donde islas bañadas por el sol flotan sobre las aguas cristalinas del Adriático. Bienvenido a Croacia. Un país donde historia, naturaleza y cultura se entrelazan en una armonía que corta la respiración. Desde las murallas medievales de Dubrovnik hasta los vestigios romanos de Split, Croacia es un museo al aire libre, donde cada adoquín, torre o fortaleza guarda un relato oculto. Pero más allá de su riqueza histórica, este rincón del Mediterráneo es un Edén para los amantes de la naturaleza. El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice deslumbra con sus lagunas cristalinas y cascadas en cadena. Mientras que las cumbres imponentes del Biokovo regalan panorámicas que parecen no tener fin. ¿Y qué decir de su litoral, uno de los más espectaculares del planeta? Con más de 1.200 islas, cada una con personalidad propia, Croacia seduce a los viajeros con aguas turquesas, calas escondidas y aventuras bajo el sol. En Zagreb, la vibrante capital, se respira una mezcla única de encanto histórico y creatividad moderna, mercados callejeros llenos de vida, arquitectura elegante de herencia austrohúngara y una cultura del café que rivaliza con las grandes capitales europeas. Su gastronomía también enamora. Mariscos frescos, aceite de oliva artesanal, la tradicional peca y dulces como las frítule convierten cada comida en una experiencia inolvidable. Y ahora, pongamos a prueba tus conocimientos sobre este país fascinante. Croacia alberga uno de los pueblos más pequeños del mundo, con apenas unas 30 personas. ¿Sabes cómo se llama? Escribe tu respuesta en los comentarios y veremos quién acierta. Isla de Korčula. Korčula, situada en el mar Adriático frente a la costa dálmata, es una de las islas más cautivadoras de Croacia, con una superficie de 279 kilómetros cuadrados y casi 47 kilómetros de longitud. Separada de la península de Pelješac por el estrecho homónimo, la isla combina un paisaje de vegetación mediterránea. Se alza como la segunda isla más poblada del Adriático, habitada principalmente por croatas étnicos. La isla es célebre por el vino blanco GRK, una rareza enológica que solo se produce aquí
y cuya limitada cosecha impide la exportación. Densos pinares y suaves colinas, cuyas cimas más altas son Klupka, 568 metros, y Kom, 510 metros. Entre sus principales localidades destacan la ciudad de Korčula, el histórico Blato y la animada Vela Luka, además de pequeños pueblos costeros e interiores conectados por la carretera central que recorre la isla. El clima mediterráneo regala inviernos suaves, 9,8 grados Celsius de media en enero, y veranos cálidos, 26,9 grados Celsius en julio. Los enlaces por ferry y catamarán la comunican fácilmente con tierra firme y otras islas cercanas. La historia de Korčula está envuelta en leyendas. Se dice que fue fundada por el héroe troyano Eneas o por su compañero Antenor. A lo largo de los siglos, pasó por dominio bizantino y más tarde fue un importante proveedor de madera para la flota veneciana. Entre 1776 y 1797, incluso sustituyó a Var como el principal arsenal fortificado de Venecia en la región. Durante la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Londres, 1915, la prometió a Italia. Korčula también ha sido cuna de grandes figuras, como el poeta del siglo XVII, Petar Kanavelić, uno de los literatos más influyentes de Croacia. Su riqueza cultural se manifiesta en tradiciones únicas. La Moreška, una danza de espadas del siglo XVI, sigue representándose como símbolo identitario. El canto clapa, surgido en el siglo XIX, resuena en plazas y tabernas. Y su legado en la cantería, florecido durante la dominación veneciana, 1420 a 1797. Aún se percibe en su arquitectura. El arte sigue vivo en la isla. Desde 2012, el Festival Corkyra Baroque reúne a destacados solistas y conjuntos internacionales, llenando de música las iglesias y palacios históricos durante 10 días. Con su mezcla de paisajes de ensueño, huella histórica y vibrante vida cultural, Korčula
permanece como una de las joyas más fascinantes del Adriático. Split. Split, la ciudad más grande de Dalmacia y uno de los puertos más importantes del sur de Croacia. Se alza sobre una pintoresca península bañada por las aguas del Adriático. Su puerto natural, protegido por la costa, ha sido durante siglos un punto clave para el comercio y la navegación. El emblema de la ciudad es, sin duda, el Palacio de Diocleciano, una joya arquitectónica romana construida entre los años 295 y 305 de b.C., hoy declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con otras murallas, iglesias y residencias históricas. A lo largo de su historia, Split ha cambiado de manos en numerosas ocasiones. Fue un centro bizantino de gran relevancia en el año 812. Pasó posteriormente bajo dominio veneciano, húngaro, croata y austríaco, hasta convertirse en parte de Yugoslavia en 1918 y, finalmente, de la Croacia independiente en 1992. Su puerto experimentó un gran auge en el siglo XX, especialmente tras la cesión temporal de Rijeka a Italia en 1924, aunque sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, el casco antiguo se conservó en gran medida y hoy sigue siendo el corazón cultural de la ciudad, mostrando una rica mezcla de estilos romanos, medievales, renacentistas y barrocos. El Palacio de Diocleciano continúa vivo. Entre sus murallas aún se encuentran viviendas, comercios y plazas, donde las antiguas columnas romanas se entrelazan con la vida moderna. De las 16 torres originales, varias siguen en pie, y espacios como la catedral, el baptisterio y el peristilo central siguen cumpliendo funciones religiosas y sociales. Más allá de su legado romano, Split ofrece una vibrante vida cultural. Museos como la Galería Meštrović, dedicada al célebre escultor croata, o el Museo Arqueológico, con piezas procedentes de la antigua Salona, enriquecen la experiencia del visitante. La economía local combina tradición y modernidad. El turismo es la fuerza principal, pero también destacan los astilleros y las industrias del aluminio, cemento y productos químicos.
El clima mediterráneo de Split, con veranos calurosos y secos e inviernos suaves y lluviosos, lo convierte en un destino atractivo en cualquier época del año. Y más allá de la ciudad, la región dálmata despliega un espectáculo natural con su accidentada costa, las islas vecinas y la silueta imponente de los Alpes Dináricos como telón de fondo. Split es, en definitiva, un lugar donde la historia se funde con la vida cotidiana. ¿Tú qué elegirías? ¿Perderte en sus callejuelas llenas de siglos de memoria o embarcarte en un ferry hacia alguna de sus islas cercanas? Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice es uno de los más antiguos y extensos de Croacia, con casi 297 kilómetros cuadrados en plena región kárstica montañosa. Situado cerca de la frontera con Bosnia y Herzegovina, se encuentra en un punto estratégico que conecta el interior del país con la costa del Adriático. Fundado en 1949 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, este lugar fascina con sus lagos de toba, cuevas y espectaculares cascadas que parecen sacadas de un sueño. El parque está formado por 16 lagos, creados por la unión de ríos y corrientes subterráneas. Todos ellos se enlazan entre sí gracias a barreras naturales de travertino, y sus tonalidades cambian constantemente según los minerales, la luz y la vida que habita en sus aguas. Divididos en el conjunto superior e inferior, los lagos se han convertido en el mayor atractivo turístico del país, recibiendo más de 1 millón de visitantes al año. Las tarifas de entrada varían entre 10 y 40 euros por adulto en temporada alta. Enmarcado por los Alpes Dináricos, el parque se extiende entre la montaña Mala Kapela al oeste y Lička Plješivica al este. El clima es húmedo, con una temperatura media anual de 7,9 grados Celsius y frecuentes nevadas de noviembre a marzo.
La temperatura del agua oscila desde menos de 10 grados Celsius en los manantiales hasta casi 20 grados Celsius en verano, aunque los lagos más profundos permanecen siempre fríos. Este paraíso natural es también un refugio de biodiversidad, con frondosos bosques de hayas y abetos que sirven de hogar a numerosas especies, entre ellas el imponente oso pardo. El desnivel total entre el lago más alto y el más bajo alcanza los 133 metros, creando un sinfín de cascadas que enriquecen aún más el paisaje. Las precipitaciones rondan los 1.500 milímetros anuales, con lluvias más intensas en primavera y otoño, lo que influye directamente en el caudal de ríos y cascadas. Con su mezcla de paisajes únicos, fauna salvaje y un entorno cultural lleno de historia, Plitvice se mantiene como una de las maravillas naturales más impresionantes de Europa. Y si pudieras vivir esta experiencia por un día, ¿elegirías recorrer sus pasarelas de madera entre bosques y cascadas o navegar en barca sobre sus aguas turquesas? Montaña Biokovo. La Biokovo es la segunda cadena montañosa más alta de Croacia, extendiéndose a lo largo de la costa dálmata entre los ríos Cetina y Neretva. Su relieve kárstico, abrupto y espectacular, alcanza su punto culminante en el Svetihur, que se eleva a 1.762 metros sobre el nivel del mar. En su cima se encuentra también un potente transmisor de radio y televisión. Con una superficie protegida de 196 kilómetros cuadrados, la montaña forma parte del Parque Natural de Biokovo, un santuario donde habitan más de 1.500 especies de flora y fauna, varias de ellas endémicas. Otro de sus picos destacados es el Sveti Ilija, con 1.642 metros, separado del macizo principal, pero igualmente imponente. Biokovo pertenece a los Alpes Dináricos, flanqueada por Mosor al noroeste y por Sudvid y Rilic al sureste. En días excepcionalmente despejados, es posible divisar incluso el monte Gargano, en Italia, situado a más de 250 kilómetros de distancia.
Al pie de la montaña se encuentra Makarska, donde está el centro de visitantes del parque, punto de partida y referencia para excursionistas. Sin embargo, Biokovo puede ser peligrosa para los viajeros desprevenidos. La falta de equipamiento adecuado, el desconocimiento de las rutas y la ausencia de agua han provocado numerosos rescates e incluso tragedias. Desde 1976 se han registrado al menos 24 muertes y decenas de rescates en sus senderos. Para los más intrépidos, la montaña ofrece experiencias únicas, desde recorrer sus desafiantes rutas de senderismo hasta atreverse a caminar sobre el famoso Skywalk, una pasarela de vidrio suspendida sobre el vacío que regala vistas vertiginosas. ¿Y tú? ¿Preferirías sentir la adrenalina de caminar sobre el cristal del Skywalk o subir hasta la cumbre del Sveti Jure para contemplar una inolvidable puesta de sol sobre el Adriático? Zagreb. Zagreb, capital y ciudad más grande de Croacia. Se extiende entre la colina de Medvednica al norte y la llanura aluvial del río Sava al sur. El núcleo histórico de la ciudad está formado por dos antiguos asentamientos medievales: Gradec, una villa fortificada del siglo XIII, y Kaptol, centro eclesiástico rodeado de murallas en el siglo XVI. A finales del siglo XIX y principios del XX, Zagreb experimentó un rápido crecimiento, expandiéndose hacia el este y el oeste, y tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevos barrios residenciales en la margen derecha del Sava. Más allá de la colina de Medvednica se encuentra la pintoresca región de Zagorje, famosa por sus viñedos, bosques, aldeas y antiguos castillos. Entre los monumentos más notables de Gradec destacan la iglesia gótica de San Marcos, la iglesia barroca de Santa Catalina y varios palacios históricos. La ciudad, repleta de parques y plazas, es también el principal centro cultural de Croacia, albergando la Academia de Ciencias y Artes, así como la Universidad de Zagreb, fundada en 1669. Sus museos, galerías de arte y el majestuoso Teatro Nacional Croata, de estilo neobarroco, completan su riqueza cultural.
Los orígenes de Zagreb se remontan a 1093, con la creación de un obispado. Tras la invasión mongola de 1241 a 1242, se consolidó como ciudad real libre fortificada. A lo largo de los siglos, desempeñó un papel clave en la historia croata, resistiendo las influencias otomanas y austríacas y convirtiéndose en el epicentro del nacionalismo croata en el siglo XIX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Zagreb fue capital de un estado títere bajo control del Eje, hasta su liberación en 1945 por los partisanos yugoslavos. Posteriormente formó parte de Yugoslavia hasta la independencia croata en 1991. Hoy, Zagreb es el principal polo industrial del país, con producción de maquinaria pesada, bienes eléctricos, químicos, farmacéuticos, textiles y productos alimenticios. Asimismo, es un nudo de transporte estratégico que conecta Europa occidental y central con el Adriático y los Balcanes a través de carreteras y líneas ferroviarias. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te atrae de esta vibrante capital croata? ¿Su historia, su cultura o su energía moderna? Cascadas de Krka. En lo profundo del Parque Nacional Krka, la naturaleza ha esculpido una auténtica obra maestra, un conjunto de cascadas, pozas esmeralda y una vegetación exuberante que parecen sacados de un sueño. Las aguas cristalinas del río se precipitan sobre terrazas de piedra caliza, dibujando un escenario hipnótico que invita a pensar en un paraíso terrenal. A diferencia de otros sistemas de cascadas en Europa, la singularidad de Krka reside en sus múltiples niveles y en las formaciones de travertino que el río ha ido moldeando a lo largo de siglos, entre cañones, rocas cubiertas de musgo y lagunas serenas. La más célebre es Skradinsky Buk, un impresionante salto de 17 escalones, donde el agua espumosa se desploma con fuerza en una piscina turquesa. El estruendo del agua, la neblina suspendida en el aire y el entorno natural intacto generan una atmósfera mágica. Más allá de Skradinsky Buk, el parque guarda otros tesoros, como Roshki Slap, una cascada imponente pero tranquila, rodeada de cuevas, molinos antiguos y pasarelas de madera que permiten acercarse a su encanto. En medio del lago Visovac emerge una diminuta isla coronada por un monasterio franciscano,
que aporta un aire espiritual al paisaje salvaje del parque. Lo más especial de Krka es la posibilidad de recorrer las cascadas muy de cerca. Pasarelas de madera y senderos serpenteantes llevan a los visitantes entre arroyos ocultos, flores silvestres y rincones donde la fauna se deja ver en plena libertad. Para los amantes de la aventura, la historia y la belleza natural, las cascadas de Krka representan uno de los espectáculos más asombrosos de Croacia. Isla de Lokrum. La isla de Lokrum, cubierta de frondosos bosques, se alza frente a la costa de Dubrovnik como un remanso de paz para quienes desean escapar del bullicio de la ciudad amurallada. Protegida como reserva natural, ofrece senderos escénicos entre pinares, rincones ocultos donde nadar y la simpática presencia de pavos reales que deambulan libremente. Entre sus atractivos se encuentran las ruinas de una antigua fortaleza y un entorno natural que invita al descanso. Llegar a Lokrum es sencillo. Un breve trayecto en ferry de unos 20 minutos desde el puerto viejo de Dubrovnik basta para alcanzar este refugio, perfecto para una escapada corta pero revitalizante. Aunque en la isla hay bares y pequeños restaurantes, conviene estar atento al horario del último barco de regreso, que varía según la temporada. Lokrum también está envuelta en leyendas. Una de las más célebres cuenta que Ricardo Corazón de León naufragó en sus costas en 1192 y, en agradecimiento por sobrevivir, prometió erigir una iglesia allí. Finalmente, a petición de los ciudadanos de Dubrovnik, la mandó construir en la ciudad. Durante siglos, la isla fue hogar de monjes benedictinos que levantaron un monasterio y una abadía. Expulsados en 1808, dejaron tras de sí una maldición. Cualquiera que intentara apropiarse de Lokrum para su propio beneficio estaría condenado. Quizás por ello, la isla nunca ha tenido dueños privados, lo que añade misterio a su historia. Hoy en día aún se conservan vestigios del monasterio, envueltos en un paisaje de gran belleza. Sin hoteles ni alojamientos permanentes, Lokrum se mantiene como un santuario virgen y tranquilo, libre de residentes fijos, lo que refuerza su encanto intacto.
por su atmósfera serena y su cercanía a Dubrovnik. Lokrum se ha convertido en un destino predilecto tanto para locales como para viajeros que buscan un respiro entre naturaleza, historia y leyendas. Šibenik. Šibenik es una histórica ciudad portuaria del sur de Croacia, situada en la desembocadura del río Krka, muy cerca del mar Adriático. La primera mención escrita de la ciudad data del año 1066, aunque probablemente sus orígenes se remontan a tiempos anteriores, cuando los pueblos eslavos se asentaron en la zona. En 1167 recibió su carta de ciudad y, durante siglos, fue disputada entre Venecia y Hungría-Croacia, hasta que en 1412 quedó bajo dominio veneciano. Hoy en día, el turismo es uno de sus motores principales, gracias a sus playas y a las islas cercanas, como Prvić y Zlarin, aunque éstas carecen de suministro propio de agua. Šibenik forma parte de la costa dálmata, famosa en todo el mundo por sus paisajes espectaculares, su clima templado y sus ciudades llenas de historia. Esta región, delimitada por el Adriático al oeste y los Alpes Dináricos al este, ofrece un contraste impresionante entre el mar y las montañas. Cuyas cumbres superan los 1900 metros. Entre sus islas más conocidas se encuentran Krka, Hvar, Korčula y Vis. La historia de Dalmacia se remonta a los ilirios, quienes habitaron estas tierras antes de la llegada de los griegos y romanos. Tras la derrota de los ilirios en el año 155 a.C., Roma incorporó la región a su imperio. Con la caída de Roma, la zona pasó por manos bizantinas, venecianas y húngaras,
dejando un mosaico cultural que aún se percibe. La economía dálmata combina agricultura, viticultura e industria, aunque el turismo ha tomado un papel predominante en las últimas décadas. Sus suelos pedregosos no son aptos para cereales, pero sí ideales para el cultivo de olivos, viñedos y hortalizas. Los vinos dálmatas gozan de gran prestigio. Mientras que sectores como la minería de bauxita, la producción de cemento y la construcción naval también tienen peso. Además, los ríos Krka y Neretva aportan energía hidroeléctrica que sostiene la actividad local. Aún así, son las ciudades turísticas como Split y Dubrovnik, y también Šibenik, las que se han convertido en joyas del Mediterráneo, atraer a millones de visitantes cada año. Si solo tuvieras un día aquí, ¿te perderías en las callejuelas medievales de su casco antiguo o preferirías contemplar el Adriático desde la terraza de un café frente al mar? Zadar. Zadar, antigua capital de Dalmacia, es una encantadora ciudad histórica del suroeste de Croacia, situada sobre una península baja bañada por las aguas del Adriático. Separada de las islas de Ugljan y Pashman por el canal de Zadar, la ciudad disfruta de un puerto natural de gran calado, protegido por la ensenada que se abre entre la península y el continente. Hoy en día, la Zadar moderna se extiende sobre tierra firme, donde han florecido industrias como la destilación de licores, el procesado de pescado, la producción textil y de plásticos, además de electrodomésticos.
La Riviera de Zadar se ha consolidado como un destino turístico en auge, famoso por su costa de ensueño y las excelentes condiciones para practicar deportes acuáticos. Bien comunicada por carretera, tren, avión y ferries, la ciudad mantiene fuertes lazos tanto con el resto de los Balcanes como con Italia, lo que la convierte en un importante centro regional. Su casco antiguo, lleno de iglesias, callejuelas empedradas y monumentos que sobrevivieron a los bombardeos de la guerra, conserva intacto el encanto de otras épocas. En el corazón de la ciudad todavía se alzan restos del Foro Romano, que permiten asomarse a su dilatada historia. Además de su patrimonio, Zadar cuenta con instituciones culturales como el Museo Arqueológico, el Archivo Estatal, un histórico teatro y una sede universitaria vinculada a la Universidad de Zagreb. Pero la ciudad no solo vive de su pasado, también sorprende con atracciones contemporáneas únicas. El órgano de mar, una instalación artística que convierte el movimiento de las olas en melodías hipnóticas, y el saludo al sol, que aprovecha la energía solar para crear espectáculos luminosos nocturnos en el paseo marítimo. Son dos de sus símbolos más célebres. Zadar es, en esencia, un lugar donde la historia milenaria y la creatividad moderna conviven en armonía, haciendo de esta ciudad costera un destino imprescindible en Croacia. Dubrovnik. Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático, es una de las ciudades más pintorescas de la costa dálmata. Situada en el extremo sur de Croacia, se alza sobre un espectacular promontorio a los pies del monte Zrje. Sus murallas defensivas emergen directamente del mar, mientras que la imponente fortaleza de Mincheta resguarda el acceso por tierra.
El casco antiguo de Dubrovnik fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1979. Dentro de sus murallas se conservan fortalezas medievales, torres y elegantes casas renacentistas que bordean las calles históricas. La Stradun, su arteria principal, se levantó sobre un antiguo pantano y hoy constituye el corazón vibrante de la ciudad vieja. Los vehículos a motor están prohibidos en su interior, lo que mantiene intacto el encanto de sus callejuelas estrechas y sinuosas. Entre sus monumentos más destacados figuran la fortaleza de Lovrijenac, una torre campanario del siglo XV y una de las sinagogas más antiguas de Europa. La ciudad se comunica por vía marítima, a través del puerto de Gruž, y por aire, gracias al aeropuerto de Čilipi, que conecta con numerosas capitales europeas. Su economía gira principalmente en torno al turismo, la actividad portuaria y algunas industrias ligeras. Dubrovnik acoge varios museos, como el Museo de la Ciudad, el Museo Marítimo y los archivos estatales. Cada verano celebra un prestigioso festival de artes escénicas que atrae a visitantes con teatro, música y eventos culturales. Con su herencia histórica, su arquitectura monumental y la belleza incomparable de la costa, Dubrovnik sigue siendo un destino inolvidable. Pula. Pula es una de las principales ciudades portuarias e industriales de Croacia, situada en el extremo sur de la península de Istria. Su puerto, casi totalmente cerrado, ha servido durante siglos como base naval y alberga los históricos astilleros de Uljanik.
Conquistada por los romanos en el siglo II a.C., la ciudad pronto se convirtió en un importante centro administrativo y, ya en el siglo II después de Cristo, en sede episcopal. Tras numerosos cambios de dominio, pasó a manos de Italia en 1920 y finalmente fue incorporada a Croacia en 1947. El emblema más célebre de Pula es su anfiteatro romano, una joya arquitectónica construida hacia el año 80 después de Cristo, capaz de albergar hasta 23.000 espectadores y considerado uno de los mejor conservados del mundo antiguo. La huella de las diferentes épocas, romana, veneciana y austrohúngara, se refleja en su fisonomía urbana, lo que la convierte en un destino ideal para los amantes de la historia. Hoy en día, la economía local combina la construcción naval, la industria y un turismo en pleno auge. Que encuentra en su legado cultural y su privilegiada ubicación costera sus principales atractivos. ¿Tú qué prefieres? ¿Recorrer las huellas de su glorioso pasado romano o dejarte llevar por el encanto de sus paisajes marinos?